Hola, buenas, mi nombre es Eric. El día de hoy voy a mostrarles un sistema de trading con un par de indicadores muy simples. El sistema tiene todo lo que un sistema robusto tiene que tener. Significa que tiene una forma de seguir la tendencia, tiene una forma de realizar entradas, tiene una forma de realizar salidas y también tiene una forma de detectar y compensar las fallas del sistema. Entonces, primero que nada voy a explicar las partes que tiene este simple sistema de trading. La primera parte es una EMA, una media móvil exponencial de 20 periodos. Esta EMA tiene como objetivo hacer el seguimiento de tendencia. Como podemos ver, cuando aquí, por ejemplo, el precio quiebra y cierra por debajo de la EMA de 20 periodos, tiene una tendencia a mantenerse en el movimiento bajista. Lo mismo que cuando el precio cierra aquí, por ejemplo, en alza, tiene una tendencia de hacer un cambio de dirección. Entonces, para hacer seguimiento de tendencias, vamos a usar esta herramienta que es una media móvil de 20 periodos. Para poder realizar ahora las entradas y salidas, vamos a utilizar un cruce de medias móviles exponenciales, en este caso la mitad de 20, que sería 10. Tengan en cuenta que estas medias móviles pueden cambiar, pero lo que yo les quiero explicar es cómo hacer bien el trading con medias móviles o cruce de medias móviles, porque en los foros y en un montón de lugares abundan los sistemas de cruces de medias móviles, pero lo que no abunda es la explicación de cómo se tienen que usar correctamente. Entonces, tenía un correo electrónico de una persona que me indicaba que tenía un sistema como este del cruces u otro, que podría ser cualquiera, y que quería que yo le ayudase a cómo disminuir el largo de los stop loss. Entonces, basado en eso, voy a tratar de explicar un poco cómo hacer las entradas en este sistema. Primero que nada tenemos que buscar cuándo es que las medias móviles se cruzan, por ejemplo, en ese punto. Cuando detectamos un cruce, en este caso por ejemplo un cruce bajista, lo que vamos a hacer es esperar a que el precio ingrese dentro de el espacio que hay entre la EMA de 20 periodos y la EMA de 10 periodos. Entonces, cuando el precio ingresa en ese espacio y luego vuelve a salir, va a ser nuestra entrada. Entonces, voy a repetir, cuando se cruza la EMA de 10 periodos con la de 20, vamos a tener nuestra primer señal de alerta. Nuestra segunda señal de alerta va a ser cuando el precio perfore nuevamente en el pullback o en el retroceso el espacio que hay entre la media móvil de 20 y 10 periodos. Y finalmente la señal de entrada va a ser cuando el precio quiebre la media, o quiebre o cierre por debajo o por encima de la media de 10 periodos. Entonces, en este caso, en ese lugar sería nuestra entrada, nuestra primera entrada bajista. Entonces el precio va a continuar rebotando y siguiendo la tendencia que ya tenía bajista, y finalmente luego vuelve a entrar al espacio que hay entre las medias móviles de 10 y 20, y cuando vuelve a salir vamos a entrar nuevamente al mercado en la misma dirección de la señal que teníamos acá arriba. Finalmente el precio en este lugar aquí vuelve a entrar y trata de salir. Podría haber una falla en este lugar en el que nosotros nos querramos meter cortos. Finalmente, cuando la EMA de 10 toca la EMA de 20, cerramos los tres trades, o todo trade abierto que teníamos con la señal bajista en este caso, van a ser cerrados. Y acá es donde entra el problema que tienen las medias móviles o los cruces de medias móviles. Cuando existen cruces de medias móviles, cuando el mercado termina una tendencia se pone lateral, y al ponerse lateral se produce el fallo del sistema. Entonces, en este sistema nosotros vamos a poder detectar y poder compensar eso. Para poder detectar esto es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un cruce alcista y luego vemos que nuestro sistema, el precio entra en el espacio entre las dos EMA,
pero finalmente se cruza hasta abajo y se produce otro cruce sin dar una señal de entrada, o sea, si nosotros tenemos un cruce de medias móviles y nunca obtuvimos una señal y obtenemos un nuevo cruce de medias móviles, estamos en un mercado lateral. Entonces, para poder compensar ese mercado lateral, vamos a utilizar otro tipo de indicador que se dedique a el sistemas de trading lateral, como es las bandas de Bollinger. Entonces, en ese momento cuando tenemos ese caso, cuando nosotros estemos aquí abajo en el mercado, activamos bandas de Bollinger, porque sabemos que ya estamos en un mercado lateral. Hasta que salgamos de ese mercado vamos a tener que trabajar de forma lateral en el sistema, y vamos a descartar por un minuto las señales que nos da la EMA de 10 y de 20 periodos. Entonces, activando Bollinger, vamos a buscar las entradas en los techos y los pisos. Entonces tenemos techo, se vende, piso, se compra, techo, se vende, piso, se compra. Entonces tenemos que se vendió este techo de acá, se compró el piso de acá, y finalmente tenemos un cruce de medias que sí funciona, porque si vemos tenemos uno y dos cruces de media, que este también que ha fallado. ¿Por qué? Porque este cruce se produjo hacia abajo aquí y nunca nos dio una señal de entrada, y este cruce se produjo hacia arriba y tampoco nos dio una señal de entrada. Finalmente tenemos otro cruce hacia abajo que tampoco nos da señal de entrada nunca, porque el precio se devuelve y nunca vuelve hacia el sentido bajista. Y finalmente tenemos este último cruce de acá, en el que el precio sale disparado hacia arriba, regresa y vuelve a salir. Cuando se produce eso, entonces tenemos nuestra siguiente señal, en este caso alcista, que va a ser una entrada ahí. Y podría ser que si nos pasamos esa entrada, podríamos tener otra en esa vela que está ahí. Entonces podríamos decir que tenemos uno o dos trades aquí. Entonces el precio tenemos que seguirlo. Para eso tenemos la EMA de 20 periodos. Mientras el precio cierre por encima de la EMA de 20, podemos estar seguros de que estamos en una buena tendencia alcista por el momento. Y lo que vamos a hacer es siempre entrar solo trades largos. Entonces, trade largo, el precio vuelve a entrar. Acá podemos meter otra operación. Ups. Podemos meter otra operación. Correcto. Seguir el precio vuelve a entrar en el espacio entre las EMAs 10 y 20. Volvemos a meter otra operación. El precio vuelve a entrar en el espacio, otra operación. Y así podemos entrar. O sea, el objetivo no es necesariamente que entremos en toda, ¿sí? No tenemos por qué entrar en todo lo que vemos, pero sí nos va a permitir tomar cualquier mercado y poder entrar en casi cualquier parte de la tendencia. Por ejemplo, si ya veíamos que teníamos un mercado y que estaba en tendencia alcista y queríamos encontrar oportunidades de entrar a ese mercado, este sistema nos permite encontrar esa oportunidad, porque lo único que tenemos que hacer es esperar a que el precio entre al espacio entre las EMA 20 y 10, y cuando sale de ese espacio entrar en la dirección del último cruce de medias que se había producido. Correcto. Finalmente, cuando el precio llega a la cima y las EMAs se cruzan, se deben cerrar todas las operaciones. En este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, todas las que tengamos abiertas tenemos que cerrarlas a todas. ¿Por qué? Porque en ese minuto puede que o esté cambiando la tendencia, o puede que el precio en sí entre en un lateral, y ahí deberíamos volver a activar bandas de Bollinger y volver a seguir el precio en un sentido lateral. Normalmente yo no uso indicadores, pero yo sé que hay gente que le cuesta muchísimo seguir una tendencia y encontrar puntos de entrada. Por eso es que el objetivo de este video es poder explicar algunos de esos conceptos básicos que seguramente les va a ayudar y les va a asistir muchísimo. Por ejemplo, podemos ver que esta vela roja aquí, enorme, quiebra y cierra muy por debajo de la EMA de 20, que era nuestra EMA azul. Entonces, cuando eso se produce, podemos ver que el mercado o va a entrar en lateral o está cambiando de tendencia de alcista a bajista, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos
una señal de entrada en corto. Finalmente tenemos que esperar a que el precio vuelva a entrar al área. Muy bien, acá entra el área de las dos EMAs, el espacio que existe entre ambas EMAs, entre la 10 y la 20, y acá vamos a meter un trade corto cuando el precio sale. Otra parte del sistema es no se asusten si el precio atraviesa un poco la EMA y luego vuelve a salir. También es una entrada válida, ¿correcto? Por ejemplo aquí también esa es una entrada válida, porque mientras que la señal no es falsa hasta que la EMA se cruce. Entonces si nosotros vemos un cruce y otro cruce sin señales, entonces es falsa. Pero en este caso nosotros tenemos solamente un cruce y acá tenemos una señal, entonces eso sí es válido. Lo mismo acá, por ejemplo, el precio sube, trata de atravesar la EMA de 20 y no lo logra hacer, vuelve a entrar en estado bajista, quiebra lo que había sido el espacio anterior y también entramos en corto. Y así vamos a hacer lo mismo con cada vez que tengamos la opción de entrar al mercado. Entonces aquí por ejemplo también tenemos una, hasta que finalmente el mercado o la EMA toque y corte la EMA de 20, se corte con la de 10. Finalmente vamos a cerrar todas las operaciones que teníamos abierta con anterioridad y vamos a empezar a buscar en este caso largos. ¿Por qué? Porque vemos que esta vela verde cerró muy por encima de la EMA de 20 periodos, lo que indica un cambio de tendencia nuevamente a alcista. Podemos mantener este sistema todo el tiempo que querramos para poder comprar siempre en el sentido de la tendencia alcista o vender siempre en el sentido de la tendencia bajista. Y lo que nos permite este sistema complementado de EMAs es poder entrar no cuando se realiza el cruce de EMAs, ya sea alcista o bajista, sino permitirnos entrar al mercado cuando se produce el pullback, porque el pullback suele llegar hasta la EMA de 20 periodos o suele acercarse, lo que hace que corte el precio la EMA de 10, dándonos nuestras señales. En este caso lo que yo trato de ver es que estas EMAs lo que en realidad están haciendo es asistiéndonos al price action, porque nuestro objetivo final es el usar price action para seguir tendencias y entrar en los pullbacks. Eso es lo que todo el mundo nos intenta enseñar, pero es más difícil de lo que parece, y las EMAs nos pueden en este caso hacer una asistencia visual. Por ejemplo, acá tenemos otra opción de largo, tenemos cruce alcista, esa es nuestra primera alerta, precio entrando al área entre las EMAs larga entre las EMAs lenta y rápida, esa es nuestra segunda alerta, y finalmente cuando el precio sobrepasa o regresa en el sentido en el que nosotros queremos hacer el trade, entramos largos. Tenemos una operación ahí, tenemos nuevamente el precio ingresa, tenemos otra operación ahí, el precio nuevamente perfora, entra aquí y podemos tener otra operación en el sentido de la tendencia hacia arriba. Como venía diciendo, si el precio atraviesa ambas EMAs y no cierra muy por debajo, sino que se ve que luego entra en rebote y atraviesa, volvemos a tener otra señal alcista. La señal siempre, recordar, excepto que la EMA se quiebre, si el precio oscila dentro de la EMA o atraviesa la EMA pero se regresa, es porque la tendencia permanece. Simplemente lo que indica eso es que el pullback fue mayor, o sea, el retroceso entre este punto y el alto de aquí fue un poco mayor al normal. Eso es todo. No es que en ese minuto haya algún problema. Finalmente tenemos varias entradas, ¿sí? Tenemos por ejemplo aquí, tenemos una, tenemos otra entrada aquí, y así tenemos entradas hasta que finalmente el precio cierra o muy por debajo, por ejemplo como aquí, donde cierra muy por debajo de la EMA
cuando eso sucede es porque o estamos entrando en un lateral o estamos teniendo problemas. En ese minuto podrías yo cerrar todas las operaciones y buscar una mejor entrada, o revisar si es que está habiendo un cambio de tendencia o está pasando algo. Ahí acá queda a criterio de cada uno, pero imagínense que si ya habíamos entrado en estas operaciones de acá, nosotros desde aquí hasta aquí ya teníamos llevado 169 pips aproximadamente, y si acumulamos todos los pips que venían subiendo de todas las operaciones que fuimos abriendo por el camino, evidentemente tendremos bastantes más. Finalmente entonces tenemos un cruce bajista aquí y luego no tenemos una señal de regreso. ¿Por qué? Porque el precio sube, quiebra nuevamente y tenemos otra señal. Entonces, primer cruce bajista, segundo cruce alcista, no hay señal entre ellos, entonces abrimos Bollingers, correcto, y entonces nuevamente vendemos, compramos el piso, vendemos el techo. En este caso vendimos este techo y el mercado entró en una tendencia, por lo que tenemos que estar atentos a que, por ejemplo, este cruce que está acá, no sea el cruce que nosotros estamos esperando. Entonces el precio se produce el cruce de medias móviles hacia arriba y el precio entra y sale. O por ejemplo, si esta parte del precio es muy complicada de entrar porque no se sabe muy bien qué es lo que está pasando ahí, podemos esperar a que el precio finalmente decida subir, pullback, y en este pullback realizar nuestra entrada. Entonces teníamos señal y luego tenemos entrada en largo ahí, y finalmente esto podría haber sido nuestra siguiente entrada, pero como podemos ver el precio golpea y simplemente atraviesa dejándonos en break even, porque cuando ya la EMA tocó aquí y quebró nos dejó en ceros. La entrada era directamente ahí, el precio llegó hasta acá, cuando tocó hizo el quiebre. Entonces de eso se trata el sistema. El sistema no es para nada complicado, simplemente el objetivo de este cruce de medias móviles es esperar a que se produzca el cruce y después del cruce realizar las entradas al mercado, y para compensar cuando el mercado empieza a hacer cruces y cruces, poder entender que estamos en un mercado lateral y activar otro indicador que sea mejor o que tenga una mejor recepción para los mercados laterales. Obviamente Bollinger Band puede modificarse por otra cosa como estocástico o RSI o lo que sea, CCI, o también puede, por ejemplo, generarse un filtro con la media móvil simple de 200 periodos. El filtro ese sería cuando el precio está por encima de la media móvil 200, solo realizar compras; cuando está por debajo, solo realizar ventas, lo cual también es cierto. Eso sería entonces el sistema, y bueno, la forma más fácil de evitar tener que poner un stop loss muy largo justamente es eso, es esperar a que se produzca el pullback y entrar en el pullback y no tratar de entrar en la primera señal que nos da, porque tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los cruces, cuando se realiza un cruce de medias móviles, ya puede ser que el mercado se empiece a poner muy lateral, como por ejemplo aquí, o que el precio cuando las medias móviles están muy grandes, si el precio se cruza y baja o sube mucho, no nos dé la oportunidad de entrar en el momento correcto, sino que vamos a tener que tragarnos todo el pullback en el sentido opuesto de nuestra operación para después entrar. ¿Y qué pasa si justo el mercado se ponía lateral? Nos tragamos el pullback más el mercado lateral y probablemente después no solo eso perder, sino perder dinero. Espero que entonces
este pequeño y simple sistema de cruce de medias móviles y seguimiento de tendencias les haya sido de muchísima utilidad. Espero que lo hayan podido entender y espero que puedan complementar todo eso con un buen price action, porque cada vez que se realiza un pullback y se acerca el mercado a las EMAs que correspondan al pullback, normalmente se producen señales price action, que es lo que nosotros tendremos que estar buscando. Como por ejemplo, aquí nosotros tenemos nuestra señal de entrada en largo y finalmente la señal para aquellos que usan price action sería el rombito o la especie de martillo ese que está ahí, que no solo está dentro de nuestro sistema, sino que además es una señal de price action, ¿ya? Lo mismo que por ejemplo este pin bar que está acá, o este martillo que está ahí, que a la vez cumple con nuestro sistema en que el precio ingresa al área de entre las EMAs 20 y 10 y luego se escapa hacia arriba. Entonces podemos ver que el sistema se puede adaptar a muchos estilos de trading y puede funcionar de varias formas diferentes. Bueno, eso sería todo. En caso de que tengan algún comentario, alguna duda, no duden por favor en escribirme. Pueden escribirme un correo electrónico, contactarme vía Skype, voy a dejar los datos en el pie y espero que les sea de mucha utilidad. Hasta luego.